Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 12, del 38 al 42. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy lunes 20 de julio, en el Evangelio que está tomado de San Mateo 12, del 38 al 42, Dios nos va a decir cómo actuar ante algunas circunstancias que se nos presentan en nuestras vidas. Jesús dice en su palabra que Él no tiene que dar señales, que Él no tiene que dar milagros. Él lo que dice que nos tiene que dar es su palabra, las escrituras. Como siempre nosotros hemos recomendado que debemos de estudiar la palabra, de estudiar las escrituras, de leer la Biblia. Jesús nos invita a no caer en los engaños de la vida. Hoy la gente quiere ver milagros para todos, pero queridos hermanos, quiero decirles algo. Cada día, cada instante de nuestras vidas, nosotros vemos milagros. Nosotros estamos mirando milagros desde que nos levantamos, que Dios nos permite abrir los ojos, ponernos de pie, hablar, movernos. Eso es un milagro. Ese es el milagro de la vida. Es el milagro que muchas personas en estos momentos no tienen. Entonces nosotros que estamos vivos, que podemos hablar, que podemos movernos, que podemos hacer nuestras necesidades y nuestras costumbres y nuestras actividades diarias que podemos trabajar, debemos de darles gracias siempre a Dios. Debemos de agradecer, de ser agradecido, no de ser desagradecido, como dice aquí en el Evangelio, que hasta hacen enojar a Jesús, porque dice: entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, sí, ahí se le dicen maestro, ¿verdad? Queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Jesús ahí se sintió mal, se enojó. ¿Por qué? Porque los fariseos siempre de desagradecidos. Ver para creer. O sea, querían ver que Él hiciera un milagro, que le diera señal para creer en Él. Entonces,
lo más importante no son los milagros, lo más importante es lo que Jesús nos está inculcando, que es que estudiemos de la palabra. Eso es lo que el milagro que Él le dio a Jonás, es que Jonás se fuera a Nínive a predicar la palabra. Entonces nosotros debemos de seguir esa situación de que Jonás se fue a predicar y la gente le creyó. El pueblo de Nínive le creyó en su palabra, creyó en la predicación de Jonás. Entonces el milagro que Dios nos da es ese, el que Él le dio a Jonás, el de estudiar la palabra. O sea, y creer, ¿verdad? Creer en Él a través de su palabra, a través de la Escritura. El milagro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los habitantes de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que en el Evangelio de hoy nos quieres decir, nos quieres reconfortar. Jesús muy claro aquí dice, los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. O sea, nosotros a través de la palabra podemos ser cambiados, porque todo está escrito aquí. Todo lo que Jesús nos quiere decir está escrito en las Escrituras, a través de su palabra, a través de la predicación. Entonces, queridos hermanos, el auténtico signo o señal de Jonás fue que los ninivitas creyeron en él, creyeron en su palabra, en su prédica. Pero ¿cómo Jonás fue a hacer eso? Inducido por Dios, inducido por Jesús. Ese fue el milagro que Jesús le dio a Jonás, la predicación. Entonces, queridos hermanos, yo les exhorto, como siempre lo hago, a que sigamos estudiando las Escrituras, sigamos leyendo la palabra, sigamos escuchando la palabra de Dios, porque de esa manera es la única manera que podemos cambiar, queridos hermanos. De otra manera, pues no cambiaríamos nada, porque a través de la palabra, a través de las Escrituras que el Señor nos ha dejado plasmado aquí en la Biblia, pues nosotros nos alimentamos de Él, de su palabra, de Él vivo. Entonces debemos de siempre estar al día con la palabra de Dios. Queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios nos guíe y nos lleve a la conversión, que eso es lo que Dios siempre augura y siempre nos habla a través de las Escrituras. Que